Hola amigos Trailblazers, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Salesforce con Sara Hernández. Recuerda que el objetivo es impulsar el contenido de esta gran tecnología, ecosistema y de mucho más en nuestro idioma español. Hoy día tenemos como invitada especial a Diana González. Ella nos acompaña desde España, pero es nativa de Colombia y actualmente tiene el rol de gerente de negocios, pero tiene una gran trayectoria y experiencia en selección de perfiles. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Ay, hola Sara, muchísimas gracias por la invitación. Con ilusión de este No, podcast. gracias a ti por tu tiempo, Ujú. que es el activo más valioso que tenemos. Así que muchas gracias por querer ser parte de este proceso. Así que bueno, a ver, Diana, hay una pregunta que siempre me gusta hacer y siempre es orientada como, ¿cómo ingresaste al ecosistema de Salesforce? Porque me suena Ujú. un poco la historia. Sí. Em, pero quizás más como conocerte a ti, cómo llegaste a donde estás, porque bueno, al final eres, o sea, eres especialista en, en negocios ahorita, pero selección Ujú. de perfiles entiendo que de muchos, pero te Sí. enfocabas también en Salesforce. Ujú. ¿Cómo llegaste un poco a ese punto? Ay, Sara, pues mira, yo te cuento un poco acerca de mí. Em, yo, pues soy de Colombia, soy de Bogotá. Desde muy pequeña fui deportista, entonces yo era golfista. A los 17 años me ofrecieron una beca para irme a jugar golf a Estados Unidos. Entonces yo tuve la oportunidad de jugar golf a cambio de, o más bien de estudiar a cambio de jugar golf. Entonces tuve una beca en la Universidad del Sur de la Florida, en Tampa, Florida, por supuesto. Jugué golf, estudié al mismo tiempo y cuando terminé mi carrera, precisamente me reclutaron, me ficharon de mi actual empresa, que ahora se llama Tentrebono Illusion Group, pero en ese momento me reclutaron de una de nuestras marcas, que es Anderson Frank. Me llaman y me dicen que voy a tener un rol más de selección de perfiles IT, que lo que necesitan es alguien con ganas, que quiera aprender, que quiera meterse en el mundo de la tecnología y empezar a reclutar perfiles tecnológicos. Entonces, yo no tenía ni idea que eso existía, no sabía que eso era un rol, ni siquiera que eso era una posición, em, pero habiendo terminado mi carrera profesional y ya con ganas de iniciar mi vida laboral, digo que sí. Entonces, empieza mi camino en junio del 2018, si no estoy mal, y empieza en Tampa, en Anderson Frank. Entonces, Anderson Frank, como te comentaba, hace parte de Tentribution Group. Nosotros somos una empresa que es especialista en talento tecnológico. Tenemos dos unidades de negocio. Yo empiezo en lo que vendría a ser selección de perfiles IT nicho y voy creciendo, ya te contaré. Pero en la parte de selección de perfiles IT nicho, mi marca, que es a la que yo entro, que es Anderson Frank, está muy especializada en todo lo que es NetSuite y Oracle, siempre en tecnologías en la nube, en el cloud. Pero en ese momento y por un año o así, muy, 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 muy específico a todo lo que es tecnología NetSuite, que es el ERP de Oracle, más para pymes. En ese año aprendo un montón, me meto muchísimo en el mundo de la tecnología, por supuesto empiezo a escuchar bastante acerca de Salesforce. NetSuite al ser un ERP, pues la verdad es que también tenía muchas sinergias y en ese momento yo lo veía bastante también en cuanto a los perfiles con CRM y con Salesforce en ese momento. Entonces, al terminar mi año de trabajo, yo al ser colombiana no me podía quedar en Estados Unidos. Me tenían o que sponsorizar una visa o ya se acababa mi momento y mi vida en Estados Unidos. A lo que mi empresa me dice, Diana, pues no te tienes por qué ir. Nosotros tenemos una nueva oficina en Barcelona, tú hablas español, hablas inglés. Vente a España y abre a lo mejor una nueva unidad allí. Yo nunca había ido a Europa, yo no conocía, yo solo había estado en Estados Unidos, en Colombia, en alguno que otro lugar y ya está. Pero por supuesto que dije que sí. Entonces, pues al final fueron como, Sara, fueron como
10 meses intentando hacer la visa. A los 5 meses yo ya decía, esto no va a suceder, estoy acá, yo voy a tener que empezar a buscar trabajo en Colombia, esto no va a pasar. Y en diciembre del 2019 me dicen, Diana, va, ya ha salido la visa y más o menos alrededor de febrero, pues ya podrías hacer parte de The Revolution Group y vas a venir a Barcelona y fantástico. Y nada, yo hago mis maletas, voy a Barcelona y me presento la primera semana de febrero, la segunda semana de febrero así del 2020. Llego y me dicen, Diana, vas a abrir un nuevo mercado, te vas a encargar más de toda la parte de datos y de CRM, que por supuesto incluye Salesforce. Esto 2 semanas antes del COVID. Entonces se llega el Oh, COVID, sí. Estaba yo completamente sola en Barcelona, no conocía a nadie y me encerraron. Bueno, nos encerraron a todos, no solo a mí. Me dicen, Diana, te quedas en la casa. Yo que trabajaba en un rol que es tan presencial o que se entendía tan presencial en ese momento, había nada de remoto, nosotros ni siquiera teníamos laptop, solo teníamos las pantallas y los teclados, nunca nos llevamos nada a casa. Pues de un momento a otro la empresa cambia a ser completamente remota, online, como todas. Em, Estuvimos teletrabajando, ya lo sabes tú también, que lo viviste en carne propia, pues desde casa, aprendiendo un montón de estas nuevas tecnologías. Una de las cosas que yo creo que ha sido súper importante en mi crecimiento en este rol en particular ha sido ir más allá de solo reclutar, sino realmente entender muy bien cuáles son las tecnologías para las que estoy reclutando, cosa que con mis candidatos y con mis clientes pueda yo realmente tener conversaciones profundas que me ayuden a entender qué perfiles realmente valen para cierto rol y que también me ayuden a tener conversaciones de contenido con mis clientes que pueden variar de CTOs, IT managers, CRM managers, product owners, bueno, en fin. Pero bueno, dicho eso y para ir resumiendo, que creo que me estoy alargando ya de más, em, estuve en COVID desarrollando estos dos mercados, fue muy difícil. En cuanto terminamos el COVID, la realidad es que hubo un auge en el mundo de la tecnología, precisamente porque creo que el mundo entendió que el cloud ya no era una opción, sino que tenías que estar en el cloud. Aquellas empresas, a lo mejor como la propia mía, entendió que tienes que trabajar en remoto, tienes que tener maneras de trabajar online, de ser productivo, bueno, en fin. Y hubo un auge tremendo. En este momento, que más o menos es el 2022, yo me vuelco completamente en lo que es el mercado Salesforce y por 2 años más o menos, eso es lo que me enfoco al máximo. Hace un año o así asumo un rol mucho más enfocado en lo que es consultoría tecnológica. En Tant Revolution Group también tenemos nuestra consultora y a partir de allí empiezo a encargarme de fichar a mis propios perfiles de IT únicamente para mis proyectos en diferentes clientes. Entonces, mi ok. rol realmente sigue siendo muy parecido, pero con una capa adicional que es no estoy fichando para otros clientes, bueno, en principio para otros proyectos sí, pero es para Tent Revolution Group asignados a otros clientes. Ok, bueno, Ujú. interesante historia. No había conocido, honestamente yo no había conocido a nadie que jugara golf, Ah, pues así mira. que, que hubiese ganado hasta una beca, así que felicidades, porque si te la ganaste, Gracias, Sara. porque te esforzaste mucho, ¿no? Yo Ujú. siempre digo que cuando uno se gana algo es porque hubo un esfuerzo detrás de todo Exacto, eso. de Así que acuerdo. felicidades, Gracias. bonita historia, motivadora, de verdad, Diana, así que te felicito por todos esos logros. Gracias. Eh, y pues bueno, esto es lo que más me gusta del podcast porque muchas veces nosotros no hemos visto Sí. poco, pero no hemos visto, Ujú. pero si no es para el podcast, yo no, a lo mejor no entramos a En el este detalle, detalle. ¿no? De conocer Sí. más a la persona por eso me gusta mucho iniciar con esa pregunta siempre. Pues gracias, Así Sara, que porque gracias, también me das Diana. la oportunidad de hablar de mí y de contarte un poco acerca de mí. Eso es lo más importante, conocerlas a Ujú, ustedes. Y Diana, ¿cómo se prepara ujú, una reclutadora, en este caso específicamente de Salesforce, ujú, para evaluar a ujú? un candidato que busca, Sí. o sea, qué buscas realmente cuando ves un currículum? Antes de incluso, o sea, obviamente antes de ir a la entrevista, porque Ujú, si viste ese currículum, ya ujú. hiciste como una, no sé si llamarlo preselección de ese currículum.
Sí, para que pase a un próximo paso? ¿Cómo te preparas? pues mira, esta es una muy buena pregunta. Lo primero es por contextualizar y bajarlo a tierra. A lo mejor imagínate que yo eh, pongo un job ad en LinkedIn o en cualquier otro lugar y recibo muchísimos currículums. Entonces, Ujú. para ese prefiltrado, lo que me gusta comentarle a la gente es que tienes poco tiempo para realmente destacar. Una persona que tiene que ver muchísimos currículums al día, ese prefiltrado lo hace en un minuto. Tú vas mirando currículum súper rápido. Y esto es importante saberlo para entender precisamente lo que tú dices, aquellos aspectos que es importante destacar. Entonces, lo primero es pasemos a lo técnico y después yo voy a ir a algunos aspectos que son importantes en general. Pero hablando de lo técnico es palabras clave. Y ahora con la inteligencia artificial aún más, porque ya ni siquiera lo hace un humano, lo hace directamente la inteligencia artificial. Entonces, para cada rol, independientemente de que sea de Salesforce Marketing Cloud, arquitecto, administrador, cualquiera que sea el rol, hay palabras claves que ayudan a la persona que está buscando el perfil, ya sea un reclutador, ya sea una inteligencia artificial, a prefiltrar. Entonces, por ejemplo, si tú trabajas en Salesforce Marketing Cloud y eres un perfil técnico y además, por ejemplo, desarrollas en AmScript, tiene que salir en el currículum. Si desarrollas en AmScript y además CSS, pues también. Todo lo que son herramientas, lenguajes, em, todo lo que es técnico debe de estar en el perfil. Es súper importante en las experiencias y además que sea específico. Eh, por ejemplo, un tip muy rápido es puedes poner tech stack al final de cada experiencia e incluir, por ejemplo, Salesforce Marketing Cloud, AmScript, CSS, vamos, todas aquellas experiencias que has tenido. Si, por ejemplo, em, tienes un background como desarrollador y y además no solo haces AmScript y todo lo relacionado con Salesforce, sino también algún otro lenguaje, inclúyelo. Eso le añade, la verdad, capas a tu experiencia. Después, por poner otro ejemplo, si eres te encargamos de Sales, por ejemplo, Sales Cloud, vamos a hablar, por ejemplo, de arquitectura, pues lo mismo, utilizar las palabras clave. Para un perfil de Salesforce, importantísimo siempre incluir las clouds. Eso es súper importante y además si eres un perfil que es multicloud, que no solo has tocado Sales y Service, también has tocado Marketing Cloud. Como arquitecto, no solamente has tocado Salesforce, sino además has hecho parte de proyectos de integraciones. Pues háblame de cómo has integrado Salesforce y SAP. Es importante que menciones estas cosas porque al final las empresas, precisamente esto es lo que buscan o tienen una necesidad específica, tienen SAP, tienen Salesforce, necesitan a alguien que ayude a conectarlo. Precisamente esas personas que tengan este conocimiento, que tengan estas palabras claves en su CV, son las que el sistema y la que yo también particularmente voy a identificar de primeras. Entonces, este es un muy buen tip. Después, Mm. ya en rasgos, por ejemplo, un poco más generales, y ahora precisamente que estoy fichando para mi equipo, yo me fijo bastante en saltos, que es algo que a lo mejor no me hubiese fijado antes, pero ahora es muy importante. Si yo veo que hay un currículum que cada 10 meses, 8 meses me está cambiando de trabajo, me empieza a generar dudas. ¿Por qué? Está fantástico, yo entiendo que Salesforce es un mercado bollante, que tiene un montón de oportunidades, que todo el tiempo te están hablando. Sin embargo, si tú estás cambiando de rol cada 10 meses, también te estás privando de la oportunidad de aprender en ese proyecto y En de ese puesto. aportar, exacto, y de aportar valor. Hay que pensar que los primeros 3 meses en un trabajo o en un rol en general, lo que estás haciendo es aprender. Ujú. Esos primeros 3 meses tú no estás aportando valor. Esos primeros 3 meses, realmente lo que tú vienes a hacer para esta posición, aún no la estás haciendo. Entonces, cuando tú estás en un rol únicamente por 8 meses, piensa que solo aportaste valor 5. No es suficiente. Para mí es importante ver que una persona se ha esforzado en un lugar, que ha tenido la ética de trabajo, la paciencia también, y yo te diría también la resiliencia de estar un poquito más tiempo. Por supuesto que hay casos. Dime. Sí, Diana, pero está súper interesante lo que estás mencionando. Aquí me tienes anotando tips porque de verdad que están muy buenos. Sabía que eras la persona indicada para hablar de esto. Y realmente sé que a lo mejor no hay un tiempo específico, pero
¿cuál es como el más adecuado Ujú. para decir, bueno, esta persona realmente quiere cambiar porque está buscando crecer o está Ujú. buscando nuevos horizontes? Porque muchas veces, depende de la industria, sabes que crecer Sí, si no te cambias no pasa, totalmente. sucesivamente. Entonces, Ujú, ¿cuál es como el tiempo razonable ujú. que tú consideras? Muy buena pregunta. También hay que matizar, por ejemplo, cuando tú eres un perfil Ujú. junior, eres un perfil que está empezando, que se acaba de graduar, a mí me gusta ver un poquito más de experiencia, unos 2 años en tu primera experiencia. Empezaste consultora, todos sabemos que consultora, pues oye, el ritmo es bastante alto, hay muchos proyectos, por supuesto que esto genera un poco más de carga de trabajo, que puede llevar un poco más de estrés, esto es algo que todos también conocemos en el sector. Sin embargo, haber estado un poquito más de tiempo como junior, para mí es importante. Ahora, por ejemplo, si ya eres una persona mucho más senior como tú, Sara, también es verdad que tienes muchísimo más conocimiento y experiencia para identificar si a lo mejor una oportunidad va a dar hasta donde va a dar, pero es porque ya tienes Exacto. ciertos años de experiencia y ya has Ok. vivido cosas y además ya has estado en diferentes proyectos. Entonces, una persona con 5, 6, 7 años de experiencia, pues a lo mejor rápidamente puede identificar, a lo mejor no me he metido en la oportunidad que tenía que meterme y tengo que cambiar. Entonces, para mí lo que me gusta ver en un currículum es, puede haber, por ejemplo, un cambio de 10 meses, a todos nos puede pasar de decir, de apostar por una Una. oportunidad, Ujú. exacto, pero antes estuve 2 años o después he estado 2 años. Eso es lo que a mí me gusta ver. Em, Ok. por supuesto que hay matices y para todo hay colores, entonces alguien que se haya cambiado por millones de razones que pueden surgir, ¿no? Si te las cuenta y en cuanto a la motivación para el cambio, yo veo más que solo, por ejemplo, un salario, que es lo que esté buscando, pues esto me ayuda también a sentirme un poco más segura. Pero bueno, volviendo a tu Claro. pregunta y para responderla mejor, lo que comentabas de currículum, a primera vista sí me fijo en, por ejemplo, saltos, me fijo en cuál es la historia que me está contando este currículum, por ejemplo, en el caso de personas un poco más con más experimentadas, pues empezó en consultora, se fue yendo a cliente final, está bastante, por ejemplo, experimentada en un sector en particular, o fue creciendo verticalmente o horizontalmente, un poco ver la historia que te cuenta. Por supuesto, las palabras claves es súper, súper importante, especialmente ahora con la inteligencia artificial. Sí. Apuntárselo, por favor. En Salesforce todos trabajamos en diferentes clouds. Poner las clouds, si es multicloud, incluirlas todas. Si además está en proyectos de integraciones, incluirlo. Si has estado en proyectos de implementaciones, es súper valioso también para las empresas. Porque también lo que denota es que has visto el end-to-end, ¿no? Las dos primeras etapas, al final es como un bebé, Greenfield, después ir pasando a lo que vendría ya a ser la implementación y después a lo mejor hasta la adopción de usuarios en la empresa. Entonces, estas son algunas de las cosas que yo noto de primeras, por ejemplo. Genial, está perfecto. Y esas palabras claves, porque aquí estamos hablando de lo que es el currículum en Ujú. papel, Sí. pero algo que está, y es que todo lo que me estás contando me están generando otras preguntas y es, ahorita está, no es de moda, sino que ha evolucionado, ¿no? Y muchas veces ya es como, no sé, tú como Ujú. seleccionadora, no sé si te pasa que ya como que el currículum en papel está un poco arcaico y es Mm, más, este es mi LinkedIn ujú. o incluso este es mi site, donde puedes ver Sí. todo lo mío. Ujú, Ahí cómo entran esas herramientas o en LinkedIn, por ejemplo, esos tabs tienen que ir arriba en el header o en ujú. cada puesto de trabajo. ¿Cuál es la mejor opción ahí, Pues Diana? muy bien, y menos mal lo mencionas. El currículum sigue siendo una herramienta importantísima para nosotros, para Sí, cualquier persona que esté reclutando. Sin embargo, con LinkedIn, aquí cualquier persona que quiera darle visibilidad a su perfil, que es súper importante, tiene que estar en LinkedIn. Y en cuanto a nosotros como reclutadores, la realidad es que LinkedIn probablemente es la herramienta más usada en el mundo de los headhunters. Eso es así. Entonces, en LinkedIn particularmente es súper importante también tener el perfil actualizado. Las experiencias, lo que yo noto un montón en LinkedIn es que solo te ponen las experiencias, pero no te da bullet points de lo que está haciendo que en cada lograste. experiencia. Claro. Exacto, no nos dice nada. Entonces, yo no te voy a encontrar así.
Yo te voy a encontrar si en aquellas experiencias, y a mí me gusta, tampoco me gusta un LinkedIn súper extenso, pero dame 3 bullet points, Clave. exacto, puntos claves que has conseguido, proyectos, cuéntame brevemente, y en el último bullet point o directamente tú puedes añadir los skills que has utilizado en esta experiencia, pues añades toda esa parte más técnica. Hablábamos de AmpScript, bueno, para Salesforce Marketing Cloud, ¿no? Podemos hablar de Apex, podemos hablar de Lightning Web Components, podemos hablar de Flows, todo esto, todas estas palabras claves, incluirla en cada experiencia, porque a lo mejor, y me invento, esto sería raro verlo, ¿no? Pero imagínate que un candidato estuvo en Marketing Cloud y después saltó a Experience y Sales Cloud. Pues es muy diferente su entorno tecnológico en una experiencia versus la otra. Entonces, incluirlo en cada una. Además, para añadir oportunidad de que la inteligencia artificial te encuentre, en abajo, en LinkedIn, puedes añadir también skills por separado. Puedes añadir educación, certificaciones y skills. En las skills, Ujú. pon las que más se adaptan a ti, pon las nubes en las que tienes más experiencia, si eres un perfil técnico, los lenguajes de programación en los que tienes experiencia. em, Esa es la manera en que el propio LinkedIn nos ayuda a filtrar por palabra clave. Ahora, ahora que me preguntaba si en el header, por ejemplo, una persona que pone Diana González y 3000 tecnologías, Ay, sí, sí, yo era no me una, gusta. eso ya lo cambié. Yo lo Sí, cambié, yo lo admito, yo ponía de todo y yo sí. decía, pero es que esto no aporta nada. Me dijo Mm, un día y empecé y lo cambié todo. Y dije, no, sí. básico. Básico, un poco más sencillo, o sea, por lo menos lo que es tu nombre y lo que eres, ¿cómo quieres que yo te identifique? Ya está. Ese sería como mi tip. ¿Eres Salesforce Developer o eres Salesforce Sales Developer, Salesforce Marketing Cloud Developer? Súper concreto, súper conciso y ya en las experiencias puedes explayarte un poco más. Exacto, perfecto. Ujú. ¿Y cuáles son los errores más comunes que ves en los CV para Ujú. las personas que bueno, aplican a estos puestos de Salesforce? Sí, Incluso tienen certificaciones y todo, pero esos errores y además lo que tú dices que dice, esto te saca sí. del proceso. Ay, por ejemplo, a mí me pasa un montón que a veces yo llamo a alguien porque su LinkedIn me llama la atención, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco la empresa y sé que tiene una implementación de Salesforce bastante interesante y me interesa hablar con personas de esta empresa en particular. Los llamo o la llamo y me cuenta todo lo que ha hecho, se explaya en la implementación, todos los desarrollos, el equipo con el que trabajó, el entorno y perfecto. Vamos a decir que eres tú, Sara. Sara, pásame tu CV. Me pasa el CV y el CV no tiene nada. O sea, lo típico que te pone en dónde está, por cuánto tiempo y Salesforce Developer, punto. No le dan cariño, claro. No, o sea, así a mí no me estás contando absolutamente nada y si yo este CV se lo envío a algún cliente o ya cuando lo recibo yo directamente digo es que esta persona no tiene experiencia y yo sé que estuve en la llamada que sí que la tiene. Entonces el primer error es no incluir nada, o sea, dejarlo así eh, con 2 líneas, eso no se puede porque al final lo que hay que pensar es un CV es una carta de presentación. Tú no estás ahí Ujú. para contarle a la persona de enfrente qué has hecho, cómo lo has hecho para mostrar tu personalidad. No, tú tienes un papel que te está representando. Entonces, ¿cómo quieres que te represente? En cuanto a la experiencia, tampoco pido hojas y hojas de currículum porque no es la idea tampoco, pero 2 hojas de currículum, por ejemplo, para alguien que tenga un poquito más de experiencia, que se explaye en cada experiencia y me dé 3, 4, 5 bullet points muy concretos de lo que haya hecho y se explaya en el día a día y el cómo. Hablamos también, por ejemplo, del por qué, el qué y el cómo. Pues un poco de eso. Ayúdame a meterme en tu foto, en tu película y entender qué es lo que estás haciendo. 5 bullet points, impacto, tech skills y a la siguiente experiencia. Eso efectivamente, Sara, es algo que yo veo que, que como persona que recibe el currículum y además ha hablado con un candidato que es súper válido y no me pone informaciones, un poco desilusionante, eso seguro. Em, Después, en lo contrario, también lo vemos. Un Salesforce Developer que Ujú. tiene 2 años de experiencia y 2 hojas de currículum.
No, o Oh, sea, no te da para tanto. Dame 3 bullet points con lo que has hecho con las tech skills y ya está. Otro error, por ejemplo, te has sacado las certificaciones y no las incluyes en tu currículum. Inclúyelas, es importante. Em, Estos son, yo te diría, los pet peeves, probablemente lo que cuando estamos hablando y decimos, pero por favor, dame más información. claro, es que yo creo que también es difícil. A ver, algo que a mí me gusta siempre mucho decir es, Ujú. am, hay que saber venderse con autenticidad, Sí, pero también con claridad. totalmente. Porque si nos volvemos todo redundante y hablamos sin parar, también como que te pierdes el foco, ¿no? De Sí, lo que estás. O sea, para mí siempre es cuáles son mis valores, qué es lo que me van a aportar y cuál es todo ese bagaje que tengo para cubrir tu necesidad. totalmente. Totalmente. Entonces, entonces, mi foco va por ahí. O sea, porque a veces nos Totalmente. ponemos, no, porque hice, porque construí, porque no sé qué, porque, ¿sabes? Fantástico, pero, Eso. pero ¿cómo me aporta? Pero ¿cómo te aporto? O sea, Eso, ¿qué estás necesitando y qué vistes en mí que yo te puedo ayudar a cubrir tu necesidad? totalmente. Y ahora que lo mencionas, otra cosa que noto es CVs muy ambiguos y si tú estás aplicando una oportunidad que te ilusiona un montón, que te encanta, que es lo que quieres para ti, pues entonces hazla un poco ad hoc. A lo mejor este tipo de cosas me invento. Si eres un ingeniero de Salesforce con 5 años de experiencia y ya has tenido la oportunidad de hacer parte de algún proyecto de integraciones, me invento con SAP, y sabes que esta empresa pone en la job description o la persona con la que hablaste por el teléfono te dice justo necesitamos o estamos en plena integración con SAP, expláyate un poco más, cuéntame más acerca de ello. Pero si justo lo que tú comentas, si me has hablado 3 bullet points de otra cosa que a mí no me interesa, de la integración que hiciste de Sales y Marketing Cloud y yo ni siquiera tengo Marketing Cloud en mi empresa y me cuentas No una me lo cosa, toques. exacto, o nada de la integración con SAP, pues estás perdiendo esa oportunidad de destacar esas skills que a mí me importan y que te van a ayudar a ti a también destacar de las personas que puedan aportar o que puedan estar aplicando a esa posición. Claro, por eso que a mí me gusta mucho que cuando tú vas a aplicar, o sea, cuando aplico una posición o estoy viendo algo, es ver qué realmente están buscando Ujú. y de ahí ver qué hace match con mi perfil. Y yo creo que es importante para cualquier tipo de género, pero me atrevo a decir que las mujeres sufrimos más de eso, Mm. de a veces son 10 requisitos y cubrimos 8 y ya lo descartas porque es que no cubres el 10. Y es como, Es que esto es totalmente, Sara, esto está estudiado. ujú, Nosotras las mujeres tenemos un tema, y ya te digo, está estudiado y para las mujeres en tecnología, que no nos la terminamos de creer. Tenemos el síndrome del impostor. uf, Entonces, sí, esto es fantástico porque esto está estudiado. De repente, una empresa, por ejemplo, di tú que internamente tu empresa postula un rol para el cual tú crees que encajas, pero justamente lo que tú dices, cubres 8 de las 10 requerimientos. Tu compañero de al lado, que es hombre, cubre 6 de los 10 de requerimientos. Tu y compañero postula, va a aplicar y va a ganarse el job porque tú ni siquiera postulaste. lo Esto es intentaste, claro. Claro, es que ni siquiera te compraste el baloto, en Colombia hay baloto. O sea, ni siquiera participaste, ni siquiera lo intentaste. Entonces, esto es algo que yo le digo muchísimo a las mujeres con las que hablo. Yo estoy muy metida en lo que es Women in Technology, y es algo de lo que realmente pecamos. Si tú solo cubres 6, 7 solo digo, ya cubres 7 Ya requerimientos de cubres. los 10, inténtalo, lánzate, no hay ningún problema en que te lances y que después no, no te escojan a ti, no importa, lo intentaste, fue un momento de practicar, fue un momento de Ujú, intentarlo, pero lo más posible es que probablemente encajes. exactamente. Al final los no ya está seguro. O sea, Exacto, inténtalo, aprende y quédate con lo que aprendiste de ese proceso. Porque al totalmente. final es, oye, para mí siempre es cuando tú estás en un proceso de selección, creo que
o me atrevo a asegurar que la mentalidad anterior o todavía incluso de mucho es que no, yo tengo que convencerlos. Y Mm, para mí es una relación, totalmente, ¿no? Obviamente cuando eres junior totalmente. estás en otra posición, pero cuando Ujú, mientras vas avanzando es una relación de sí, yo te demuestro qué te puedo aportar, ¿verdad? ujú, En qué te voy a ir a apoyar para cubrir tu necesidad, pero ¿qué tienes tú para ofrecerme a mí? totalmente. Totalmente, esto es un excelente punto además porque yo sí que creo, y yo a esto me he dedicado los años que llevo de carrera, que cambiar de empleo o aceptar un empleo es de las decisiones más importantes de nuestra vida adulta. Te cambia completamente el paradigma. Si tú estás en un lugar y te cambias a otro, cambias de ambiente, cambias de lugar, cambias completamente. Entonces, hay que tomarlo con seriedad. Es lo que tú dices. Sí. No me voy a lanzar a lo primero que se me aparezca. No voy, bueno, y también quiero ser consciente de que algunas personas somos privilegiadas, ya tenemos trabajo y a lo mejor nos están reclutando, hay otras personas que están buscando activamente y eso hay que distinguirlo. Claro, exactamente. Exacto, Hay eso hay puntos que medios, ¿no? total, hay Ujú. que distinguirlo, pero si podemos entrar en el mundo de buscar trabajo desde una posición más de curiosidad, de ver qué hay para nosotros y no desde la desesperación, ayuda muchísimo, porque al final una vez te comprometes y das el sí y empiezas un trabajo, es lo que te decía antes, em, la continuidad va a afectar, el tiempo que tú dures en ese trabajo te Ujú. va a impactar tu currículum, pero también va a impactar en tu vida, lo que comentabas al principio, el tiempo no te lo devuelven y si tú has dicho que sí a algo, tienes que estar convencido y haberlo evaluado desde un punto de vista más objetivo, pensando, ok, es un proyecto que me encanta, lo que me cuentan me está apasionando, he tenido muy buen feeling con los entrevistadores, me gusta la empresa. Además, y acá también seamos muy sinceros, todos pagamos hipoteca o alquiler. Entonces, además, el salario se ajusta con mis necesidades, es un buen match. Exacto, Vale, fantástico, pero también lo pudiste evaluar, como tú bien dices, de esto es un win-win. No estoy yo acá solamente pensando en qué voy a dar yo. exactamente, total. Ujú, Y Diana, ¿cuáles son los tipos de roles de Salesforce más demandados hoy en día? ujú. O inclusive qué habilidades específicamente. Pues mira, yo te diría que el mundo de Salesforce y en general el mundo de la tecnología está cambiando un poco en cuanto a competencias. Yo creo que cuando yo Sí. empecé, justo y precisamente yo te diría más para aquellos perfiles más técnicos. En un inicio, yo te diría que los desarrolladores eran un perfil súper demandado, no había Ujú. muchos perfiles súper técnicos que a lo mejor em, se comentaban, son más de cuevita porque entonces ellos solo van, ni siquiera tienen que ir a la oficina porque solo van a desarrollar y tal y no hay mucha interacción. Bueno, ahora resulta que tenemos inteligencias artificiales, resulta que hay un montón de out of the box solutions que son low code. Entonces, el poder interactuar y tener conversaciones con stakeholders, Esto, esto que el estamos generar esto, haciendo, ajá, es exacto, lo que va a importar. total, o sea, esto empieza a pesar muchísimo más. Hace 10 años a lo mejor yo te diría, una persona que sea espectacular codificando tiene muchísimas posibilidades. Ahora no es suficiente. Tienes que traer más que skills técnicos, las competencias personales, las competencias blandas que llamamos, son tienen un valor muy importante. Tienes que poder a lo Ujú. mejor traducir necesidades, poder hablar con un stakeholder y entender dentro del ecosistema y mis conocimientos, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, por ejemplo, un poco de challenge y de reto a la persona desde tu rol, porque además es tu rol como técnico también poder darle visibilidad al stakeholder de qué se puede y no se puede hacer, pero esto sí es algo que yo he notado que ha cambiado muchísimo. Por supuesto que la parte técnica nunca dejará de ser importante, sin embargo, esos skills un poco más blandos sí que lo son y en la propia job description, cuando yo también estoy reclutando para mi equipo, sabemos que el día a día de esta persona involucrará hablar con otras personas, traducir requerimientos, por lo tanto, debe ser capaz de hacerlo. Claro, es que al final, y es algo que es la realidad y es la reinvención. A mí me gusta llamarlo de esa manera.
Sé que la reinvención es como la palabra de moda, pero es que es constante, es la evolución. Constantemente estamos reinventando, evolucionando, y era algo que se iba a venir, veía venir con los Ujú. roles técnicos. Sí, Entonces, esa habilidad, las relaciones, para mí, es lo que va a quedar, porque yo no digo que no, ujú, la inteligencia artificial se humaniza en algún momento, sí, no, no lo sé, lo ujú, desconozco, me cuesta todavía verlo, pues seguramente me falta conocimiento, ujú. pero es para mí como lo más importante. Totalmente. Y esto precisamente, volviendo a tu pregunta, pues ha hecho que los roles cambien. Ujú. Un desarrollador, pues sí, eres desarrollador, pero a lo mejor se empieza a tornar en consultoría técnica, porque sí tienes la parte de desarrollo, pero todo el tiempo estás hablando con stakeholders, con personas. em, Tienes que tener esa interacción, o por ejemplo, los administradores, pues lo mismo, son perfiles mucho más híbridos, noto yo. No es solo, y cuando vamos a entrevistas o cuando yo entrevisto a alguien, quiero ver cómo eres capaz de explicarme lo que puedes hacer, cómo te vas a comunicar conmigo, más allá de que me hagas un test técnico fantástico y espectacular. Exactamente. Y Ujú, una cosa, aquí que es una gran duda que tengo muchas veces, y es en la misma línea de lo que es el proceso de entrevista. Em, ¿Qué actitudes te suelen generar alarma de estas personas? Porque al final estamos hablando algo muy importante, ¿no? El cómo se comunica, esos, vamos, soft skills, básicamente. Pero, por ejemplo, esas alarmas como hablar mal de un empleo ujú. anterior, no conocer los conceptos que dice inclusive en sus propios Seguro. CV, Ujú. y prometer como demasiado sin verse como con, con confianza en lo que está diciendo, no sé cómo decirlo, Totalmente, ¿sí? sí, y me pasa un montón y yo creo que ya se reconoce. Yo te diría, por ejemplo, que precisamente esto que comentas de hablar mal de un empleo pasado, yo entiendo que hay personas que han tenido experiencias fatales. Lo importante es cómo lo vas a enfocar en una entrevista o cómo lo vas a enfocar cuando estés hablando acerca de esa experiencia en particular. Todo lo malo algo bueno tiene. Entonces, ¿qué positivo te ha dejado? Aunque tengas que comentar, oye, mira, tú decidí irme de esta empresa, ya que el proyecto a nivel técnico, por ejemplo, no me terminaba de encajar. Sin embargo, me llevo que aprendí esto, esto y esto. Es diferente enfocarlo Claro. de esta manera. Pero si alguien me dice, bueno, es que tuve un jefe horrible y no sabes esto y no sabes lo otro, eso ¿Qué lo puedes hablar con aporta tus eso? amigos, o sea, no, pero no se Exacto. lo cuentes al entrevistador, háblalo con tu pareja, con tu hermano, con tu hermana. Esas son cosas que sobran en entrevistas y que sientan muy mal. Lo que también tú dices, háblame, a mí me gusta que me hablan con datos. Entonces, si tú me dices que tú eres un arquitecto espectacular o un Salesforce marketing espectacular, háblame de tus proyectos y explícamelos, porque eso al final son datos y es evidencia. Em, Eso es lo que a mí más me gusta cuando entrevisto a alguien y por el contrario, una persona que me dice que sabe un montón de cosas pero no me profundiza, no me estás diciendo nada, me estás hablando pero me estás dando aire. Claro, pero yo creo que eso es muy común hoy en día en el ecosistema, Diana, porque hay mucha gente que quiere saber de todo y al final no sabe de nada. Totalmente. Y sorry la transparencia, pero uno de mis valores es ser transparente. O sea, Ujú, el otro día lo hablaba también en una entrevista. ujú, La importancia del foco. Salesforce es muy grande. sí, Cada vez saca productos y productos y productos. Que no es lo mismo que te conozcas el overview de conceptos de las cosas ujú, y que te especialices en unas. claro. Porque es que si no, terminas dando tanta vuelta, no terminas concretando nada. O sea, yo creo que eso es importante, ¿no? Y que es válido también, ¿no? Si hoy en día eres especialista en marketing cloud y resulta que es que ahora te apasiona todo lo que es el core y te quieres cambiar, eso es válido. Ujú, ujú, Son otras cosas, pero bueno, es parte de una transición y una evolución de, totalmente. de tu carrera. Ujú, Y Diana, ¿cuáles, o sea, hoy en día las certificaciones siguen teniendo el mismo peso de antes? ujú. Y si es así, como cuáles son las más importantes? Yo te diría que a mí lo que me gusta de ver certificaciones es que yo veo curiosidad y yo veo también ganas de aprender y ganas de validar ese conocimiento. Eso es lo que para mí significan las certificaciones. Pero yo valoro
muy por encima de las certificaciones, especialmente cuando estoy contratando personas para mi equipo, la experiencia. Las certificaciones no dejan de ser teoría y fantástico porque has hecho el esfuerzo de estudiar y has hecho el esfuerzo de certificarte y de validar estos conocimientos. Sin embargo, no hay nada como ver las cosas en la vida real, con proyectos que puedas tocar, con problemas, con complejidades, con todo lo que implica realmente trabajar en un entorno tecnológico que a lo mejor tiene muchos matices, no solo Salesforce, ¿no? Entonces, las certificaciones son importantes, sí, o sea, te aportan. Por encima de las certificaciones, yo prefiero la experiencia. Últimamente, certificaciones que suenan mucho, pues ya lo sabes, todas las que tienen que ver con data, ahora todo el tiempo es Data Cloud esto, Agent Force. sí, Agent Force, eso es lo que lo que más está sonando, pero yo sí que te diría que yo definitivamente priorizo la experiencia y cuando hablo con mis clientes veo la misma actitud. Ok. Ujú. Am, ¿Y cómo defines una buena respuesta cuando el entrevistador pide ejemplos de su experiencia? ¿Tienes Mira, alguna fórmula recomendada, por ejemplo, sí, también? sí, tengo una forma recomendada y para mí es lo que tú dices, es háblame concretamente de qué es lo que estás haciendo. Lo primero que quiero comentar es, cuando alguien te entrevista, esa persona no trabaja contigo, no tiene ni idea qué es lo que tú haces en el día a día. Entonces, lo primero es, bájale al contexto, a tu realidad, que significa, por ejemplo, cuando tú hablas de tu experiencia, probablemente esa experiencia incluye personas a tu alrededor. Si tú vas a hablar de un proyecto, sitúame un poco en cómo se ve tu equipo. Pues mira, yo soy desarrollador Salesforce, me enfoco más en la parte de Sales y Cloud. Mi equipo está conformado por el consultor más funcional que se encarga de hablar con el equipo de ventas y el equipo de tal. Y nosotros lo que estamos haciendo es esta configuración en particular. Para esto estoy esto. Entonces, primero sitúame, explícame cómo se ve estar en tus zapatos en tu día a día. Entonces, háblame de tu equipo como para entender cuál es tu rol en específico. Háblame de tu entorno, que probablemente será Salesforce, pero a lo mejor también incluye alguna que otra cosilla porque lo que yo me encuentro es que siempre hay integraciones, siempre hay alguna otra cosa, normalmente suele ser multicloud los entornos. Entonces, sitúame. Una vez me has situado, lo que quiero, una estructura que a mí me funciona muchísimo es la estructura PIL, que es Point, Evidence, Explain, Link. Entonces, si tú me vas a comentar, imagínate que yo estoy buscando una persona para una implementación de lo que sea, Sales Cloud, bueno, lo que le quieras llamar. Entonces, el punto acá es que tú tienes esa experiencia. Tú ya tienes 5 años de experiencia y en tu última experiencia justo te has centrado en esa integración de SAP, vamos a decirle. Entonces, hola, yo soy Sara, tengo 10 años de experiencia en Salesforce. En mi última experiencia, que ha sido en Johnson Johnson, he estado involucrada en un proyecto de integración de Salesforce Sales Cloud con SAP. Ese es tu punto. Evidence. Vas a hablar de dónde específicamente. Entonces, los últimos 2 años en este proyecto, en mi equipo que ha sido conformado por estas personas en Johnson Johnson, mi rol y mi día a día ha sido esto y esto. Entonces, ya yo me hago una foto y yo ya puedo ver realmente qué es lo que tú estás haciendo en tu proyecto. A partir de ahí ya me lo linkeas con la siguiente pregunta. A mí esta estructura me El parece muy storytelling. funcional. Acá es algo Exacto. importante, el storytelling de tu historia. Eso es, Perdona. tú Sí. linkéamelo un poco, cuéntamelo, sitúame y ya después dame datos concretos y lo que te comentaba también, explica el detalle también. Una cosa súper importante de los que comentar para los perfiles técnicos es la persona que te entrevista a lo mejor no es experto en la tecnología en la que tú vas a desarrollar o vas a aportar valor, porque hay diferentes etapas en un proceso de selección. Alguno te tocará con alguien que no es experto en tecnología. Tienes que poder explicarle, tienes que poder situarlo porque esa entrevista también vas a tener que pasarla para llegar a la siguiente etapa. Entonces, esta manera de storytelling, como tú comentas, que sea fácil, sencilla, concreta, es súper importante. Claro. Y quizás esta pregunta es, no sé qué tanto me la puedas responder, Ujú. pero lo que puedas.
¿Qué tipo de preguntas difíciles o de estrés suelen hacer para distinguir a los candidatos sobresalientes? Ah, esta es muy buena. Y hay una que otra pregunta también, que es la típica, que si no la preparas antes es muy incómoda. Pero bueno, primero hablemos de las otras. Eh, Sí, sí. para poder distinguir a un candidato sobresaliente, yo lo que necesito ver es resiliencia, por ejemplo. Es que ya has sido capaz de superar un obstáculo. Es que ya te has encontrado con verdaderos problemas y los has sabido solventar. Porque esto es tan importante, Sara, porque tú ya lo sabes, donde sea que vayas, te vas a encontrar un obstáculo, te vas a encontrar un problema. Entonces, tu capacidad de resolver ese problema es lo que te va a separar de otras personas precisamente bajo estrés. Y no Entonces, salir corriendo, y claro. no El salir primer problema corriendo. te vas. Exacto, o no ser súper perfeccionista. Al final, te vas a encontrar con problemas. ¿Cómo los vas a solucionar? Ese mindset de vamos a solucionar, vamos a trabajar en equipo es súper importante. ¿Y qué preguntas se hacen acerca de esto? Pues la típica de ¿qué problema te has encontrado en tu carrera profesional y cómo lo has solventado? Por supuesto, hay que intentar enfocarlo en la parte mucho más técnica, pero precisamente saber que esto para mí, esa respuesta definitivamente me ayuda a, a distinguir cuáles son esos candidatos que yo quiero en mi equipo. Claro, aquí a lo mejor en la parte técnica que puedes decir, bueno, el retrabajo porque no se definió el requerimiento bien, Ujú, eso te frustra por el tiempo que invertiste, bla, 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 bla. Pero también, ¿qué plus tiene si eres una persona técnica o estás en un punto donde eres entre técnico y estás muy de la mano con negocio? ujú. Para mí uno de los retos más es la relación con tus stakeholders, porque al final tienes que ser comerciante, Ujú, técnico y totalmente. estratégico y todos los puntos, ¿no? Entonces yo creo que ese también puede ser un Y punto esto también de lo que importante. comenta Sara, em, hay que ser estratégico, hay que ser comercial, pero es ese fino balance de, vale, pero no puedes prometer algo que no puedas cumplir. También tienes que tener Exactamente. la capacidad de decirle a un stakeholder, sea el CEO, el CEO de la empresa, oye, esto que tú me estás pidiendo no es factible en este momento. Yo te propongo esto. A, B, y Ujú, justificando, ¿no? Porque muchas exacto. veces, no, a veces el otro día lo hablaba con un amigo, nos enamoramos de nuestras ideas o nos enamoramos de nuestras soluciones. Mm, Y algo importante es, no es lo que tú quieres, es entender lo que tu cliente necesita, porque muchas veces tampoco es lo que el cliente quiere, porque mm, muchas veces tiene a lo mejor, cuando, o sea, léame entre comillas, cuando dice lo que quiere, obviamente él quiere algo, pero a ujú, veces él quiere A y resulta que esa A, cuando lo empiezas a entender, es que no, él no quiere, sí quiere la A, pero cuando lo transforma es la A con la suma de otras partes y termina siendo C, claro. por ejemplo. Entonces, al final, tu cliente es lo más importante. Sí. Y entender la necesidad de tu cliente es lo más importante. Y esto que comentas también denota experiencia y seniority, el saber identificar, vale, mi cliente a lo mejor me está pidiendo estas 3.000 cosas, pero no es lo que necesita. Mi cliente Exacto. necesita esto y mi trabajo y mi rol también es poder hacérselo ver. Orientarlo, claro. Ujú, exacto. Claro. Y justificándolo, ¿no? Porque no es simplemente, es que no, porque no, no. Con estrategia, Ujú. con justificando el por qué es lo mejor y lo que tú siempre dices, con datos. Con datos, Con con datos datos concretos, sí. concretos. ¿Por qué Ujú, esto no es lo mejor? Con datos. Bueno, porque la estadística o porque el estudio o porque esto te va a generar. Y eso totalmente, creo que sería lo ideal. sí. Diana, me encantó la conversación. No sé si hay algo más que quieras compartirnos, de verdad, que hasta yo me llevo aquí 2 hojas de puros tips. Así. Me alegra, Sara, ¿no? Siempre es un placer hablar contigo. Nada, una cosa que sí que creo que es súper importante que todos tengamos muy en cuenta, especialmente lo mismo las mujeres, porque es que somos así, pero tú eres un gran ejemplo, es Gracias. darnos visibilidad, Sí. tener una marca, porque al final las personas y las empresas compran marcas. Ujú.
¿Tú cómo te identificas? Como Diana González, ¿tú quién eres? ¿Qué ofreces? Como Sara Hernández, ¿tú quién eres? ¿Qué ofreces? Y a partir de, yo creo que es un gran ejercicio escribirlo. ¿Cuál es mi marca personal? Y una vez lo Ujú. escribes, vale, perfecto. Si esta es mi marca personal, ¿cómo voy yo a presentarme en todos los diferentes ámbitos de mi vida? En el trabajo, en LinkedIn, por ejemplo, que es tan importante. ¿Cómo voy a dar visibilidad y cómo voy a hacer esta marca mía? Realmente una realidad. Yo lo estoy imaginando de esta manera, ahora tengo que hacer la realidad. Exactamente. Y muchas veces tu marca personal que definiste, sí, Ujú. primero, yo soy amante de este tema y podemos crear otro episodio específico a marca personal porque Sí. es algo que estoy investigando mucho hoy en día. Ujú, Mucho. ujú. Em, a mí muchas personas me preguntan que cómo tú hiciste tu marca personal. Cuando yo empecé, Años. primero, son años y depende de lo que tú quieras, ¿no? O sea, para Claro. mí es qué estás buscando, cuáles son tus valores y siempre sé auténtica, o sea, Mm, auténtico, porque la ujú. marca personal es para todo el mundo. Pero muy importante lo que tú dices a las mujeres porque cuesta más. Sí, Y, y es clave trabajarla, hay que dedicarle, hay que aprender, hay que leer, hay que entenderse y conocerse para que tú totalmente, puedas saber qué puedes aportar. Porque si tú no te totalmente. conoces, no vas a saber qué puedes aportar y no vas a poder crear. La marca personal va más allá de tomarte unas fotos de marca personal y de tener palabras claves. O sea, va Ujú, más allá. Y bueno, en totalmente. mi opinión, que pronto voy a escribir un artículo sobre eso, porque es que de verdad es el tema que tengo hoy en día súper. Me encantó que lo tocaras porque es Ujú. No, es súper una importante. investigación que estoy haciendo Pues oye, hoy en día. yo creo que es fundamental y es fundamental cuando estás ahora mismo buscando trabajo, es fundamental cuando te mueves en un ecosistema. Salesforce es un ecosistema, eh, tienes una marca personal, pero después también tienes que darle visibilidad. Tú, por ejemplo, que Exacto. eres parte de comunidades de Salesforce, hay que ir a los eventos, hay que hacer networking, del evento de networking sacas la oportunidad, sacas el contacto, hay que hacerlo. Totalmente. Y tu marca personal, acaba de decirlo, es, marca personal es cómo te posicionas, cómo te das visibilidad y algo mega importante que a muchos nos cuesta es Ujú, cuáles son los canales que vas a usar. totalmente. Canales, ese networking no es nada más ir, y lo admito que me ha pasado y yo sé que sí, quieres una foto con alguien, es date el tiempo de conocer a las personas. Tú nunca Totalmente. sabes a quién tienes al lado realmente. Totalmente. Totalmente, Sara, es que no puedo estar más de acuerdo. Y nada, me comentabas que es lo último que dirías, para mí sería esto. Me encanta. Es que me acabas de dar una idea porque es que vamos a grabar un episodio de marca personal porque es que esto es wow. Pues te lo vamos a agradecer un montón, es algo que todos podemos trabajar más. Sí, seguramente. Diana, Ay, gracias. De verdad, muchas me gracias a ti, encantó. Sara. Aprendí un montón de ti. No, o sea, no tenía ni duda de que eso iba a pasar. Así que de verdad, muchas gracias y sé que este episodio va a aportar a muchas personas. A mí me aportó un montón. Mm, Este, y esa es la idea, ¿no? De este contenido que se crea, de que pueda aportar. Así que nada, Mil muchísimas gracias, gracias. Sara, por la invitación. Ya sabes que cuentas conmigo para lo que sea. Sigo todas tus cosas que son ya bastantes y, y me Sí, ya estoy pierdo. recopilando todo un Sí. lugar, así que tú Ay, tranquila, qué que eso viene. bueno. Pero Sí, nada, porque sé que que es mucho, sí, pero es para que la gente bastante, sepa. porque claro, y estás llena de contenido. Entonces, Sara, muchísimas gracias por invitarme. Encantada de hacer parte de cualquier cosa que tú hagas, porque creo que estamos muy alineadas también en cuanto a nuestros valores. Y cuenta conmigo para lo que sea. Ojalá esto le sirva a las personas y nada, eso sería. Muchas gracias, Diana. Y bueno, queridos oyentes, recuerden suscribirse, pero sobre todo también dejarnos comentarios de qué otras cosas les gustaría saber para que Diana incluso pueda apoyarnos con respuestas si es sobre esto o otros temas que quieran ver para ir creando más contenido sobre lo que sabemos que es sobre Salesforce, pero sobre todo también somos humanos y qué más necesitamos para crecer como profesionales dentro de este maravilloso ecosistema. Ujú. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias.